Perfecto. Muy buenas tardes. Nos atrasamos un poquito. Les pedimos disculpas a quienes estén conectados y conectadas. Después esto se va a ver en YouTube, así que va a tener más vida. A nombre de Ethics de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, les damos la bienvenida a este nuevo seminario Domingo Santa Cruz, eh, el último del año. Ya se nos está yendo diciembre, y como siempre un gusto y una gran alegría poder compartir con ustedes esta gran alianza que tenemos, pero vamos a dejar las presentaciones mejor a Fulvio, así que por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Eh, Agradecimiento, por supuesto, a la Escuela de Ingeniería. Y me presento, yo voy a moderar esta sesión. Mi nombre es Fulvio Osa, soy psicólogo y soy parte de la editorial de la revista Marcias. En esta ocasión vamos a presentar una sesión que tiene por nombre El Salón de Domingo Santa Cruz Wilson, carrera Alba y Sapi. En esta ocasión vamos a hablar de una poca conocida amistad que tuvo Domingo Santa Cruz con Armando Carrera, y también una relación ahí con Antonio Alba, y también sobre el concepto que él tenía de la música de salón, que tuvo oportunidad de conocer tanto en Chile como en España, rodeándose de prestigiosos personajes, tales como Miguel Llobet, por ejemplo, Manuel de Falla y otros grandes artistas. Eh, bueno, también veremos los nuevos hallazgos que se han realizado en torno a la figura de Antonio Alba Ferré y el actual continuador del salón que tenemos el agrado de tener acá, don Andrés Zapico Maldonado. El ejemplo de Santa Cruz como pionero en la música nacional, desde su modernización, democratización y masificación, hace que la presente instancia sea un espacio de enriquecimiento para debatir acerca de ideas tan importantes y necesarias y de estos temas que son también de interés de todos nosotros. Paso entonces a presentar al panel. Expone Ibaín El Cid, que es el presidente de la Sociedad de Folclore Chileno y de la Sociedad Bach en Chile. Doña Jimena Santa Cruz va a comentar que es psicóloga y la nieta mayor de don Santa Cruz. También tenemos aquí entre el panel a don Jesús Saiz Huevo, guitarrista e investigador. Y a Andrés Zapico, que ya lo habíamos presentado, que es guitarrista clásico, especializado en música antigua y consejero también de la Sociedad de Folclore Chileno. Damos entonces paso a abrir esta sesión de una forma un poco distinta. Vamos a partir con la música esta vez y vamos a presentar entonces la primera obra que se llama Amor Naciente, de Antonio Alba Ferrer. Gracias.
Bravo. Vamos a escuchar ahora de Armando Carrera, Valparaíso Alegre. Muchas gracias, Andrés, por tu maravillosa interpretación. Vamos a darle entonces la palabra a Ibrahim, quien va a comenzar esta ponencia. Ya, creo que ahora sí. Hemos tenido algunos temas técnicos como siempre, pero bueno, nada que el fin de año no nos garantice. Sí, a ver, es es una sesión bastante especial porque de alguna manera viene a derrumbar o a demoler muchas cosas que yo como definido previamente el refundacionalismo musicológico, ¿no? Encabezado por ciertas personas que lideran algunos archivos y que de alguna manera los secuestran para de alguna forma hablar desde sus trincheras personales y no contar la verdad desde donde corresponde, digamos, ¿no? Que eso es un poco lo que debiera hacer alguien en cualquier tipo de investigación o cualquier área que esto requiriera, ¿ya? Vamos a iniciar con una PPT que habíamos preparado, que se lo envié a nuestro querido amigo Andrés Monares de Ethics para ver si podemos comentar un poco y dar contexto también de lo que vamos a hablar ahora. Ahí Andrés, tú nos avisas cuando empieces a compartir y todo eso. Un poco de paciencia porque no había llegado el archivo. Ah, ya, no, está bien. Estamos, y además que esta es la magia de la televisión. Estamos en directo. Pero bueno, comentar un poco también, o dar, empezar a entender esto de contexto, esta idea, ¿no? Esta noción de salón. Cuando hablamos de salón, que vamos a abordar un poco de eso, nos remite inmediatamente a los grandes salones de las mansiones, en el caso chileno, ¿no? Del siglo XIX,
particularmente aquellas que se levantaron en la colonia o en los primeros años de la República. Y desde allí es donde vamos a empezar a abordar, a dialogar, a conversar. El Salón de Domingo Santa Cruz Wilson, a propósito, agradecemos a don Manuel Mejías, director del diario El Líder de San Antonio, que publicamos también una crónica al respecto con este título recientemente. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien? Se escucha Perfecto, sí. perfectamente, Iván. Ya, bacán, bacán. No, es que prefiero como, porque yo dije en algún momento me habré quedado hablando solo. Entonces, bueno, un poco abordar estos tres personajes que hay más, ¿no? No son los únicos representantes del salón, y por cierto que también hay más mujeres, pero eso va a ser parte de algo que les vamos a contar con Zapico al final respecto a lo que se viene para el 2025, donde Ethics nuevamente nos va a apoyar y le agradecemos también no solo a Andrés Monares, sino que también a don Francisco Javier Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Avancemos a la próxima. Bueno, lo decíamos, esta idea de salón, esta noción de un salón fundante, de un salón de las grandes mansiones del siglo XIX chileno, eh, probablemente el espacio más icónico sea, ¿no? El Palacio Cousiño, eh, que además es un museo, está bajo el alero de la Municipalidad de Santiago, a propósito de los últimos eventos electorales en Chile, y refleja, ¿no? Una idea de esta cuestión de la habitacionalidad, del trabajo continuo, de la mirada completa de un salón lujoso, ¿no? De esta idea de que se bailaban las tonadas, los valses. O sea, el Chile del siglo XIX, pero un Chile también muy afrancesado, ¿no? Diría mi maestro Gabriel Salazar Vergara, es una mirada bastante aristocrática, ¿no? O de esta oligarquía vasco-criollada, pero efectivamente, el salón como espacio, como imagen, creo, ¿no? La espacialidad, ¿no? Yo que estudié literatura, la imagen de espacio. Es importante tenerlo desde un concepto de salón. Por ejemplo, podríamos remitirnos a la poética del espacio, creo que no estoy diciendo mal el libro, el título que es de Gastón Bachelard, por si a alguien le interesa fundirse. Entonces, ahí vamos con esta noción de salón. ¿Hacemos a la próxima? Entonces, es un salón que también ha tenido cambios. Nosotros lo podemos dividir tal vez en tres etapas. No vamos a remitirnos necesariamente a ello porque hay dos ponencias bastante extensas. Una que tiene que ver con precisamente Antonio Alba, que es con la Universidad de Talca, que fue en noviembre del año pasado, y otra completa como del también salón, también en la Cátedra Oreste Plat con Talca, de junio de este año. Pero el segundo periodo, pues, perfectamente es precisamente el que le tocó vivir y liderar también a Santa Cruz, que es eh, este que viene entre 1920 y 1930, que es el Entre Salones, lo hemos denominado así, porque básicamente es el que nos va a llevar después a los salones de medio pelo, donde vamos a tener las quintas de recreo, los boliches, ¿no? Estos espacios más urbanos. Y esto particularmente en la época de Carlos Ibáñez del Campo como comillas, presidente dictador en la República de Chile, y también una época de mucho boom, ¿no? De mucho espectáculo. Por eso estos días, por ejemplo, cuando compartíamos la gráfica que nos hizo Ethics generosamente, nos mostrábamos un poco esta idea como del Moulin Rouge, que era una de las cosas que a Santa Cruz le gustaba mucho, Norteamérica. Por eso también se va a llevar de manera tan espléndida con Armando Carrera González. Avancemos a la próxima. Entonces, este salón tiene además, ¿no? Diferentes exponentes que no se limitan necesariamente a carrera, como lo hemos dicho. Deuda pendiente va a ser para el otro año que vamos a hablar de las mujeres, pero me parece que también es muy importante relevar la imagen, por ejemplo, de Javier Rengifo, que de alguna manera venía del mundo docto, que Santa Cruz lo consideró siempre, y va a empezar a desarrollar un trabajo cada vez más ligado un poco al salón, al foxtrot, al one step, que son ritmos más bien norteamericanos, pero que se van a ambientar muy bien en Chile. El propio Carrera o Carlos Pimentel Barrera, que yo sé que a Andrés Zapico Maldonado lo marca tremendamente, ¿no? Como personaje, como vinculación también con los archivos, con la manera de desarrollar, ¿no? Pimentel también,
el legado de la familia, Roberto Fuertes, por ejemplo, que entiendo es el bisnieto. Avancemos a la próxima. Entonces, por ejemplo, para empezar a dar algunas luces, porque toda esta pequeña contextualización va a ser para que entremos directo al tema de salón, pero hay que comprender también desde dónde estamos hilando este salón. Entonces, por ejemplo, tenemos Francisco Rubí, que es bastante desconocido con Andrés. Ahora tenemos algunas luces de, por ejemplo, la cara de Rubí. Pero esa cara también, de alguna manera, es bastante, ¿cómo decirlo? Eh, Todavía dubitativa, ¿no? No tenemos la certeza de que, por ejemplo, sea la cara de Rubí. Entonces, ahí también. O Azucena Roja también. El salón chileno no es algo que se pueda ligar necesariamente que se pueda ligar necesariamente con un estilo o con un ritmo, sino que también es de un estilo y de un ritmo. Incluye distintos tipos de géneros, de parte del, digamos, bailable, ¿no? Etcétera. Avancemos a la próxima. Entonces, ¿quién es este joven de 1915? Este joven es el compositor chileno más importante que hemos tenido en nuestra nación, por lo menos en términos Domingo Santa Cruz Wilson, quien además estamos celebrando sus 125 años. Desde ese punto de vista, nuestro líder fundador, en tal sentido, era también un poco asiduo, nunca le gustaba conformarse con nada, nunca era una persona tremendamente inquieta, era una persona que si usted le decía, métase por acá, vaya por ahí, no, él no entendía esas cosas, ¿no? Y él entendió, y es tiempo ya de decirlo públicamente, que básicamente con Soro no aprendió nada, y él lo dice en sus memorias. Domingo dice, el maestro Soro mucho tiempo después me dijo, o sea, yo le pregunté por qué básicamente no me exigió más. Y Soro comenta, le dice al mismo Domingo que en realidad, ¿para qué lo iba a hacer si pensaba que no se lo iba a tomar con más seriedad? El tiempo nos dijo otra cosa. Colocamos un poco esto también de las tertulias musicales que Domingo asistía con uno de sus hermanos mayores, probablemente el más querido, que era Fernando Santa Cruz Wilson, a las reuniones de Luis Arrieta Caña en la casona de Las Condes, en el Parque Arrieta, como se conoce actualmente. Avancemos a la próxima. Y no es fuerte decirlo, ¿no? Yo creo que ya es tiempo, así como se han dedicado por 36 años, casi 37, de censurar a Domingo. Perfecto, entonces empecemos a decir las cosas en su justa medida también. Acá tenemos, por ejemplo, una de las fotografías que pertenece a la hacienda de Peñalolén, al Parque Arrieta, donde asumimos, no sabemos si es Don Luis, porque Don Luis tampoco tenía por lo menos tantas fotografías que le conozcamos, pero en una de estas tertulias con los paltos, los nísperos, no sé qué, esta fotografía nosotros igual la hemos ocupado, como les decimos, son del Archivo Patrimonial del Museo Histórico Nacional, pero son también, reflejan estos almuerzos que se hacían en la casona de Peñalolén, donde estaban todos invitados y que referían en ese documento que lo pueden descargar en la lámina anterior, gratis en memoriachilena.cl, donde refleja, por ejemplo, también la asistencia de Domingo y de Fernando Santa Cruz Wilson, de Víctor de Batelia, de Próspero Vizquier Prado, de Alfonso Len, etcétera, etcétera. Avancemos a la próxima. Y es así, por ejemplo, donde, y acá sí podemos ver el de la izquierda, que es Antonio Alba. Entonces esta gente nunca se tuvo mala. Básicamente esta gente hacía lo que tenía que hacer. Si usted a Domingo le decía, no sé, pues hágase un chimi, Domingo lo iba a mandar a freír mono, porque en realidad no era lo que Santa Cruz hacía. Ahora que estamos aunando también todo su archivo en la Universidad Católica, es importante visibilizarlo también. Desde ese punto de vista, nos hemos dado cuenta que también incluso hay obras de Santa Cruz para guitarra. Entonces, dejémonos de mentiras. Acá las personas hacían lo que hacían nunca se llevaron mal. Obviamente que para hacer tortilla hay que romper huevos. Y una reforma al Conservatorio Nacional de Música requería barrer con lo que no servía derechamente. Y eso también hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Próxima. Acá, por ejemplo, vemos una imagen actual de la hacienda de Peñalolén, o del Parque Arrieta, como algunos le llaman. Esto es bien arriba, ya en los faldeos de la precordillera, por si quieren o les interesa navegar más. Así que actualmente entendemos, y me parece que todavía es parte de la Universidad Internacional SEC. Próxima.
Entonces, ¿por qué Domingo se hace amigo de este señor Carrera? Domingo se hace amigo de este señor Carrera básicamente porque cuando él, eh, como estas clases particulares no le servían para nada, o no, o así Santa Cruz lo veía. Es interesante, Jimena, que comentamos un poco este tema de lo italiano también, que a Domingo le enfermaba. Entonces, Carrera era un compositor que además tenía la misma edad de Santa Cruz, que además compartían esa sensibilidad y que se conocieron por estos boliches, porque Carrera básicamente tenía que tocar o tocar piano para poder vivir, y Santa Cruz, por otro lado, estudiaba Derecho. Entonces se conocen un poco en este ambiente, digamos, del Santiago de inicio del siglo XX. Carrera es discípulo de Osman Pereira porque trabajan además de manera conjunta en España. Eh, es tremendamente conocido, o va a ser tremendamente conocido por ir como el rey de la pianola, que va a ser además el instrumento que va a tocar de manera constante y lo va a convertir en leyenda. Y ahí van a surgir esta serie de ritmos como el one step, el chimi, el foxtrot, que son norteamericanos, pero Carrera las adapta a los chilenos. Colaborador permanente del sello RCA Víctor, y ahí van a surgir estas famosas nostalgias musicales de Armando Carrera González. Algunos decían, ¿él realmente se llama Armando Carrera? Sí, se llama Armando Carrera. Miembro de la Asociación Folclórica Chilena del 45, previo a la semana, al centenario del folclore, Santa Cruz le va a decir a alguien que va a morir después, a Oreste Plat, es decir, Oreste, ¿sabes qué? Tenemos que invitar a algunos músicos, tenemos que expandir un poco esto. Entonces, Carrera va a ser uno de los que va a ser parte de esta Asociación Folclórica Chilena que hoy se llama Sociedad de Folclor Chile. Después va a ser hasta el 49, no porque haya pasado algo, sino porque, o sea, lo que ocurrió directamente es que Carrera falleció. Algunas obras notables, el Vals Antofagasta, Brisas Porteñas, un título que a mí me interesa mucho y es muy interesante que se llama Melenita Caprichosa, y otros más, otros tantos. Esta es una imagen, una cara, un busto, digamos, de Armando Carrera que tiene el Museo Histórico Nacional también, realizada por el escultor porteño Santiago Maján. Próxima. Acá algunas es interesante porque está Antofagasta, está Brisas Antofagasta, que lo podemos ver, está el Vals Antofagasta. Para Carrera, todo su historia, su infancia, su trabajo con la zona norte, lo va a marcar tremendamente. Va a ser más de una versión relacionada con Antofagasta. Próxima. Esa, sí. Por ejemplo, acá podemos ver que también él hacía fados, por ejemplo, y eso es un ritmo que también un poco, creo que me podrán corregir, viene de... ¿Me escuchan? Se escucha, se escucha. ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha perfectamente. Ningún problema. ¿Mm? Espérame, espérame. Se fue el video, Iván. Ahí está. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Ya, ya, es que hemos tenido un inconveniente técnico. Ya, entonces, el fado, que por ejemplo viene también un poco de estos ritmos, yo no recuerdo si eran portugueses o brasileños, pero también tenemos un poco este trabajo, digamos, de un Carrera que no solamente está adaptado al tema necesariamente de un ritmo, de un área en particular, sino también que es capaz de tomar o de converger en torno a distintos ritmos. Tenemos Málaga, por ejemplo, también, que es un one step. Es curioso cómo hacen los cruces entre lo español y lo norteamericano, pero en un contexto chileno. Me parece que eso es muy interesante. Esto es una muy pequeñísima, microscópica pincelada de toda la obra de Armando Carrera González. Avancemos a la próxima. O, por ejemplo, acá podemos ver otra composición en Madrid, por ejemplo, a propósito de todo ese trabajo también en España, toda su vinculación con la madre patria, como dirían los antiguos. O otra obra muy famosa de Carrera que son En las terrazas de las torpederas, inspirada también en Valparaíso y en todo ese contexto, digamos, más porteño. ¿M?
porque también entendamos que hay un Armando Carrera en permanente diálogo, en permanente creación, y eso a Santa Cruz lo fascinaba. Si había alguien que tuviera una creación, pero palpitante, digámoslo, Domingo era traído. Si no, le decía, ¿sabe qué dediques a tejer? Que era una de las cosas que Santa Cruz comentaba cuando en realidad él veía una mala música, digamos. Próxima. Ahora, ¿hay más cosas? Por supuesto que hay más cosas. ¿Dónde? Esto, por ejemplo, que pertenece a la Biblioteca Nacional de Argentina, lo digitalizaron exclusivamente para nosotros. Esto es de Osman Pérez Freire, que es otro exponente del salón, que también está un poco referido en esa ponencia que hicimos en junio de este año con la cátedra Oreste Plat, por si quieren revisarla. Eh, Acá, por ejemplo, estas son partituras desconocidas, por lo menos en Chile, que no, al menos sabemos que no están en libre acceso público. No porque tal vez no se hayan visibilizado, sino porque básicamente tal vez no se ha realizado el trabajo pertinente para la difusión de esta obra. Acá tenemos una que se llama El Overo Rosado, o por ejemplo, Guarda con el automóvil. Próximo. Entonces, el año 1943, eh, se crea la Asociación Folclórica Chilena, que hoy se llama Sociedad de Folclor Chileno, como decíamos, al alero del Museo Histórico Nacional, y esta asociación, de alguna manera, es la que va a cobijar como miembro a Armando Carrera, a, a Francisco Rubí, a Carlos Pimentel, a una serie de personajes también que de alguna forma permiten o articulan también toda esta idea del salón, donde Domingo va a ser uno de nuestros miembros fundadores. Entonces, en ese sentido también es importante comentar o es importante visibilizar todo ese trabajo también que eh, no, de nuevo, estaban permanentemente en una vinculación musical, institucional, articulada, donde todos eran parte. Y acá podemos ver una imagen también, por un lado, de las bases patrimoniales fundacionales, por otro lado, de, el Museo Histórico Nacional de la época, que es donde actualmente estaría el Museo Histórico Nacional. Esto es, o sea, perdón, el Archivo Nacional, donde en esa época está el Museo Histórico, esto es Metro Santa Lucía. Próxima. Entonces, por este plat por un lado, y el agente Lavín, ¿sí? Carlos Lavín, que era un hombre tremendamente importante también para lo que estábamos conversando desde el punto de vista de la relación institucional, desde el punto de vista también del trabajo que Lavín hacía, porque Lavín era una persona tremendamente transversal y podríamos incluso calificarlo como el primer musicólogo chileno, tal vez con fuerte énfasis en la etnomusicología. Domingo lo trae de vuelta de Europa a Lavín. Lavín estuvo 20 años allá y Domingo, que era incluso bastante menor, porque Lavín tenían 16 años de diferencia, le dice, le escribe y lo pone como el único, le llamaba así, asesor técnico, es el único cargo pagado en el Instituto de Investigaciones Folclóricas. El año 42 viene ya después a hacer los conciertos folclóricos y después la institucional. Entonces, Lavín era el que invitaba a todos estos miembros del salón y a todos estos personajes tan gravitantes también para lo que estamos conversando. Próxima. Entonces acá tenemos también, no solamente mostramos partituras de afuera, mostramos también hallazgos. Entre esos hallazgos, por ejemplo, uno de los tres grupos fundantes, junto con Tradición Chilena y junto con Ergología Folclórica, que abarcaba las artes plásticas, Tradición Chilena abarcaba lengua, literatura, etcétera, estaba este que era música y coreografía populares, donde estaba Santa Cruz y donde, por ejemplo, una de las primeras primicias es que, además de estas partituras, Emilia Garnham, primera investigadora de la cueca chilena, esta foto es de cuando Emilia tiene 40 años, es de 1930, primera vez que se va a conocer en público, la rescatamos el martes pasado en unos contenedores que están por allá por Fuerte Aguayo, en Concón, para adentro, en unos peladeros. Pablo Garrido, que también decían que con Domingo, o sea, sí, o sea, el otro no iba a andar dándole abrazo a la gente, pues si Santa Cruz era así, para Domingo la gente que era, sus amigos eran contados con los dedos de las manos, sí. O Filomena Sala, ¿no? Que ya después del año 43-44 se va a convertir en la más estrecha colaboradora de Domingo, no así su mano derecha, porque su mano derecha se llamaba Cora Bindov N. Entonces, de nuevo, estamos en presencia de un grupo de música y coreografía folclórica que no era necesariamente un grupo o sea, homogéneo, ¿no? No había una uniformidad, había un trabajo, había una música, una transversalidad. Próxima.
El personaje clave en toda esta historia para poder reconstruir esto es, por supuesto, don Isidoro Vázquez de Acuña, quien es historiador naval, que cumplió 90 años recientemente, quien tenía alrededor de unos 18, 20 años, cuando Lavín lo involucra en todas estas cosas, ya ha sido la llave, precisamente también para reconstruir toda la historia hacia atrás, no solo desde el salón, sino también en términos institucionales de la Asociación Folclórica Chilena. Próxima. ¿Quién es Antonio Alba? Antonio Alba es un español que se avecina en Chile y ese interés es porque el primero llega o se menciona que llega a nuestro país por este afán de las estudiantinas, que eran básicamente estos conjuntos de guitarras que venían de España, etcétera, etcétera. Eh, Ahora podemos decir a Andrés Apico, para que tengan la tranquilidad, que Alba precisamente nació en 1870, porque siempre teníamos el problema. Nació en el 70, el 73, otros ponían el 79. Bueno, estaba también, es pionero en la difusión y creación del salón, porque el salón también son las primeras publicaciones, diríamos, ¿no? Lo hemos abordado incluso con el musicólogo y guitarrista clásico, hermano Bach, Pablo Palacios Torres, que le mandamos un saludo, que la prensa de la época habla de un Antonio Alba como el salón. Alba ya abraza el salón directamente. También miembro de la asociación, como decíamos, tiene un tratado de teoría musical que no lo vamos a referenciar acá porque los invitamos a que revisen en exclusiva también en el canal de nuestra universidad amiga, la Universidad Talca, la ponencia completa que dedicamos a Antonio Alba Ferré. Precisamente me parece, Andrés, que estaba, no sé si estaba Daniel Díaz Cerdá o estaba Palacios, pero digamos son los dos porteños que también trabajan toda esta corriente, diría yo, del salón. Ahí tenemos también nuestras precisiones con Andrés, no quiero decir fricciones, nuestras precisiones, pero para mí Palacios también tiene un trabajo importante con el salón, quizás demasiado santacruzano, pero bueno, no por nada es hermano bajo. Próxima. Acá podemos, por ejemplo, ver una escritura, un diccionario de los músicos y escritores de música de Felipe Pedrell, también otro destacado escritor español, de alguna manera que referencia a Antonio Alba Ferré, ¿no? O sea, ahí también se va estipulando, se va comentando, se va avanzando en esta noción también de eh, graficar quiénes básicamente son los exponentes, quién toca guitarra, quién hace esto. Eh, Alba nunca pierde el vínculo con España, pero además hay que entender que Alba era el maestro de Liliana Pérez Corey. Entonces, la guitarra clásica chilena está tremendamente permeada también por el salón. Y ahí podemos hacernos una pregunta controversial, ¿no? Salón, qué doctor, qué folclore? Bueno, preguntas que pueden quedar para esta. Próxima. Vamos a avanzar un poco más rápido. Esto es el diccionario de los hijos ilustres de Reus, también de Francisco Gras y Phil, otro personaje importante que de alguna manera van graficando, van entregándonos datos, personas que viven, digamos, en España, en Cataluña, ¿no? Digamos, en respectivos países, que asumen quién es Antonio Alba Terre. Próxima. O, por ejemplo, también acá lo que hace Domingo Prats Prat, con el diccionario de guitarra, personajes con los cuales Domingo compartió. Domingo no se tomaba el brazo con Alba, pero compartían, dialogaban. La pianola Armando Carrera era la que animaba las tertulias o las cuestiones de la tarde en la Asociación Folclórica Chilena. Próxima. O por ejemplo la Barcelona de 1870, que es una imagen también donde nació Alba en su momento. Tengamos una idea gráfica también. Eh, yo soy partidario que Barcelona es Cataluña, Cataluña independiente, pero los mapas nos dicen que es de España. ¿Ya? Coloco esa precisión de antemano. Próxima. Tenemos otros antecedentes, como el acta de matrimonio con la señora Boluda, que era la primera esposa de Alba. Esto también es de libre descarga en el registro de los mormones, pero lo encontramos nosotros, digamos. Acá también otro registro histórico. Próxima. O, por ejemplo, el Valparaíso de 1890, una imagen también en la cual Alba llega en todo este tema como muy, muy, muy musical, ¿no? Domingo y banda Morla Lynch, su gran amor y su primera esposa, madre del arquitecto y jazzista Domingo Santa Cruz Morla, van a visitar permanentemente Valparaíso, Viña del Mar, Zapallar, etc. Próxima. Acá, algunas obras de Alba, por ejemplo, La Japonesa, una zamacueca,
canto y guitarra, otra zamacueca, la más pícara. Entonces ahí también otra pregunta controversial, ¿no? ¿El sarón y el folclore son distintos? ¿O dónde está la línea tan delgada? Próxima. Acá, por ejemplo, lo que también comentábamos un poco hace un rato, ¿no? Polkas, distintas cuestiones también, ¿no? En este caso, me parece, no estoy muy perdido, claro, acá estamos en presencia de una mazurca o de las ediciones para guitarra, o una romanza sin palabras, ¿no? O sea, tenemos un alba que también estira las cuerdas de la guitarra a más no poder. Próxima. ¿Dónde está Antonio Alba? Antonio Alba está donde lo ven ustedes. Esto es la tumba en el cementerio general de Recoleta, bien digo, acá en Santiago de Chile, ¿no? Y acá sale perfectamente. O sea, los documentos decían que se murió el 40, o sea, lo mataron 9 años antes. No, él murió el 4 de junio del 49. ¿Sí? Próxima. Acá podemos, por ejemplo, ver su mismo pase de sepultación, y si estaba con los hijos y la señora boluda, la otra, y la familia tenía que tener idea de cuándo el caballero está de cumpleaños, porque eran los familiares. Esto también es parte del cementerio general, parte también además del libro Asociación Folclórica Chilena, que es una investigación de casi 5 años que vamos a publicar el 2025 con prólogo de Gabriel Salazar Vergara. Próxima. La casa de Antonio Alba Ferré, que claramente no es la misma casa que vivió en la época de los 40 o los 50, pero al menos la dirección y todo calza que esto es Ñuñoa, ¿sí? Santiago, cerca de lo que es campo de deporte. Próxima. Pero nosotros no estamos inventando la rueda. Ya esto lo inició otro cercano amigo de Santa Cruz, hermano Bach, Eugenio Pereira Salas. ¿Por qué? Porque estaba interesado en el folclore y en la música en general, por cierto. Era un investigador que permanentemente iba a la acción, era de campo, iba a la calle. Y tiene un fondo que se llama Fondo Eugenio Pereira Salas, que está en el Archivo Central Andrés Bello, y que la familia Larraín Candarillas, que son los descendientes, están muy interesados en visibilizar. Le mandamos nuestros saludos también a la administración actual del Archivo Central Andrés Bello. Vamos, la familia Larraín Candarillas está muy interesada en conversar con ellos también. Por lo tanto, Pereira Salas tenía una serie de documentos y elementos que no se ven, que no se vislumbran todavía. Por eso decimos inexplorado. Él fue el que comenzó con todo esto. Próxima. Pero también hay otro personaje que dice en la mala lengua está enamorado de Banda, Pedro Humberto Allende Sarón. Le escribe, de hecho, un Ave María, ¿no? Y también dicen que le escribió las miniaturas griegas. Y este personaje era amigo de Miguel Llobet y era también medio malas pulgas a veces. Domingo lo pone en sus memorias. Pero se visitan y con Llobet, que Llobet va a venir, de hecho, Pedro Humberto es quien va a invitar a Llobet a todas estas cosas, va a venir varias veces. Acá podemos ver uno de los afiches también, ¿no? de los teatros típicos de programas de la época. Esto pertenece al Museo de la Música de Barcelona. Otro de los, eh, digamos, archivos explorados, entonces también no hay solo acá, ¿no? Esto hay que recomponerlo y rearmarlo desde afuera. Próxima. Por ejemplo, uno de los hallazgos, una de las cosas acá, esto ya está todo digitalizado. Agradecemos a Marisa Ruiz Magaldi, que es la curadora del Museo de la Música. Carné musical, ¿no? Estas eran las típicas publicaciones que se hacían de revistas Zigzag en la época. También pueden ver los distintos personajes y al centro, Joet, por cierto, como músico español invitado, entonces la guitarra española y España están permanentemente vinculados con Chile, donde Santa Cruz no es un ajeno, Santa Cruz es partidario, Santa Cruz parte con la cátedra de guitarra, se podrán corregir, 36 o 39, pero el primero fue Árbor Maruenda. Después va a llegar la gran musa que esperes por ahí el 46, pero Domingo promueve la guitarra. Entonces, dejémonos de inventar. Próximo. O, por ejemplo, acá podemos ver una de las publicaciones, porque también estamos trabajando con Andrés en un libro del Salón Chileno. Él en la parte musical y yo en la parte investigativa para no pisarnos la cola. Pero esto es también precisamente, era un periódico de la época, de 1902, donde se referencia o se comenta también uno de los conciertos de Llobet. Y esto también está, de hecho, si ustedes se fijan, pueden leer Llobet ahí arriba, al lado de Viña del Mar. También esto es parte del Fondo Miguel Llobet completo, que está en el Museo de la Música de Barcelona, donde ya tenemos todo el material respectivo a nuestra investigación digitalizado. Próxima. Entonces no nos quedamos ahí, pues.
esto tiene una sucesión. Entonces, el señor Zapico tiene esto, porque yo le decía hoy día a Andrés en la mañana, mientras tomaba un café y deliraba con un método cuantitativo, eh, terminándolo. Y una de las fortunas de terminar ese ramo tan complejo en el MAGI, en el posgrado. Yo decía, bueno, pero si el continuador eres tú, entonces Andrés me decía, no, lo hemos hecho. Sí, claro, lo hemos hecho, hermano. Me decía, pero ese hacerlo tiene que ver también porque él me empezó a hablar del salón primero, entonces le decía, primero domingo, luego los archivos, por otro lado, cómo esto se conecta con la sociedad folclore chileno, una serie de elementos también importantes, y sí, también yo lo reconozco, Andrés, que es un tema el salón para la sociedad baja. Pero ahora, para que veas la apertura que tenemos, esta sesión es en el marco del Seminario Domingo Santa Cruz, organizado con Ethics y la sociedad baja. Próxima. Entonces, este señor ha hecho eh, por lo menos dos discos que a mí me parecen fundamentales. El profesor Oscar Olsen también ha hecho otro sobre la guitarra de Pimentel, pero también acá tenemos uno de la guitarra y su memoria, o acordes de Carlos Pimentel, de alguna manera algo más epocal, ¿no? Algo un poco más amplio. Obras de Zapico también. Agradecemos también, como siempre, el líder de San Antonio que ha marcado un polo cultural tremendamente importante respecto a lo que estamos pensando, haciendo, etcétera. Próxima. O también algunas cosas, Zapico en Argentina, eso le llamamos el príncipe del salón chileno, entonces me decía, bueno, yo me da un poco de pudor, nada de pudor, ¿sí? El pudor hay que dejarlo a un lado cuando las cosas se hacen bien hechas. Esto es en la revista Pregón Criollo, que dirige don Carlos Danilo Molinero, mandamos nuestro saludo, o por lo menos la edita, él es miembro correspondiente de la Sociedad de Folclore Chileno. También mandamos nuestro saludo a la propia presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclore Chileno, maestra Karen Plan Miller Turina, junto con don Isidoro han sido los puntales también. O en el caso de lo que hablamos en septiembre de este año, Armando Carrera, 125 años del Rey de la Pianola, ese vínculo, ¿no? Como le llaman a Domingo, el insigne compositor de Isla Negra, en San Antonio. Próxima. Otras cosas, la sesión inaugural de la Cátedra Doctor Domingo Santa Cruz, con nuestra otra universidad amiga, la Universidad del Biobío, el Conservatorio Laurencia Contreras, donde Andrés también puede comentarles un poco, arregló una obra de Santa Cruz, La Desolada, de sus viñetas, eh, y se estrenó ahí. Entonces hay un elemento de todo el salón, porque el salón ha estado permanentemente presente, pero en 2023 de manera mucho más marcada en la Cátedra Santa Cruz. O lo que referenciamos, ¿no? La Cátedra Hispanoamericana Oreste Plat, que ahí está el salón chileno, pueden ver también una ponencia bastante intensa aquella. Próxima. Entonces, acá un poco de la bibliografía. Colocamos nuevamente esta portada porque ahí está el escrito de don Isidoro Vázquez de Acuña sobre la Asociación Folclórica Chilena. Eh, Pueden encontrar más datos, esto está en folclorechileno.org/revista. Próxima. Dudas, consultas o preguntas al correo que tienen en pantalla. Espero no haberme pasado más de 5 minutos, creo que sí. Muchas gracias y estamos para lo que quieran. Muchísimas gracias a ti, Bain, por la completa presentación llena de datos reveladores y afirmaciones categóricas. Así es que, bueno, esto demuestra el gran trabajo que hay detrás de esto, sin duda. Damos entonces paso a la sección de los comentarios. Los invito a abrir los micrófonos y a conversar sobre estos temas en el orden que ustedes digan. No sé quién quiere partir. Quizás Andrés. Yo creo que ¿Y Bain? ¿Iba a decir algo? Bueno, le damos la palabra a Andrés entonces, ¿m? Para partir estos comentarios. Estoy muy gratamente sorprendido por todo el trabajo que, como bien decía Ibaín, hemos venido realizando. Eh, yo soy al final la parte final, soy el que toco, pero detrás de eso hay toda una investigación. Eh, También comentábamos que hay que tener el contexto siempre de que estamos en un periodo musical chileno que fue olvidado absolutamente. ¿Eh? Entonces, datos
fotos, partituras, han sido verdaderas proezas en algunos casos volver a tenerlas, ¿no? Eh, Felizmente se nos ha unido gente que en forma muy generosa, por ejemplo, yo tengo manuscritos de Alba, de algunos valses, de algunas piezas, pero hay dos cosas que a mí me gustaría resaltar de lo que dijo Ibaín, y fue el eterno dilema, esto para los guitarristas, ¿no? Cuando estábamos en el conservatorio era la pregunta, bueno, ¿de dónde viene la guitarra chilena? ¿Viene de Francisco Tárrega o viene de Llobet? Y aquí está la respuesta. Está la respuesta con pruebas, ¿no? O sea, Alba fue directamente el profesor de Liliana Pérez Corey, amigo de Llobet. Entonces, toda la primera influencia de técnicas y repertorio fue de Llobet. Y en eso concordamos bastantes investigadores. Y lo segundo es cómo cierto sector académico, musical, eh, ha, ha refutado toda esta época musical, sus compositores, su música. Entonces, aparte ha tenido que ser un trabajo de volver a poner en el lugar no solamente los compositores, porque también están las mujeres compositoras que hicieron mucha música para piano. eh, bueno, está lo de guitarra, que es lo que nosotros más hemos visibilizado, y tratar de plasmarlo rápidamente, ¿no? Eso también ha sido una carrera contra el tiempo, porque al principio hemos tratado de que divulgar, ¿no? Que existía este repertorio, que se tiene que tocar este repertorio, no solo en Chile, porque lo mismo pasa en la mayoría de países hispanoamericanos, en los que yo he podido vivir en varios, y pasa eso, pasa. Entonces, bueno, había que empezar por algo y lo primero era hacer un rescate, ¿no? Un rescate y ir poniendo después se nos fue armando más el panorama con fechas. Gracias a Ibaín pudimos establecer fechas exactas de nacimiento y muerte de Alba, que eso era un caso, porque incluso en bibliotecas digitales muy famosas, salía que él murió el año 40. Entonces hubieron 9 años de música que no estaban contempladas. Y, y yo acá en España acabo hace una semana, de poder estrenar, yo creo que una de las últimas obras de Alba, por su lenguaje que ya es más académico y se sale absolutamente del rango ya más de salón. Porque hay que también pensar que Alba fue la piedra fundamental, ¿no? El que empieza con todo esto, se convierte rápidamente en el profesor de élite de, no solo de Valparaíso, que era la ciudad cultural de ese tiempo, sino que de Santiago. Y el que va a cerrar todo esto va a ser Carlos Pimentel, que fallece el año 58 y que viendo su catálogo de obras, que el primer disco sí es del profesor Oscar Olsen en el año 90, pero bueno, por las condiciones de esos años tecnológicas, solamente se sacó en físico y ya es muy difícil conseguirlo y no está en redes, pero fue un trabajo muy bien pensado, muy bien hecho, porque trató de tocar parte de cada etapa compositiva de Pimentel. Para mí, Pimentel tiene dos etapas claves, que es la etapa, digámoslo entre comillas, más de danza, más de
entre comillas, de salón, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el término salón, pero bueno. Y ya la última, que es ya el repertorio académico de Frentón, donde se nota un estudio técnico del instrumento, un lenguaje compositivo diferente. Y eso lo traté de plasmar en mi disco, en el último, en acordes de Carlos Pimentel, ya además con datos bastante certeros, porque tuve la suerte de estar en contacto directo con la familia de Pimentel, sus bisnietos, y ellos me contaban cosas muy interesantes de él, que era también un hombre muy curioso, era alguien, yo diría que en cierto sentido hasta medio anarquista, ¿no? Él nunca se quiso amarrar a una institución académica, a una universidad, no, él quería tener su academia y ahí hacía sus arreglos, sus composiciones, tenía sus alumnos y con eso era feliz. Y las giras, ¿no? Hay también registro que estuvo en Ecuador, que estuvo en Argentina. Entonces, no me es raro el hecho que Domingo Santa Cruz lo haya tenido en cuenta, porque también fue muy buena la exposición de Ibaín, porque dentro de la figura de Santa Cruz, espero no alargarme mucho, dentro de la figura de Santa Cruz hay como un prejuicio en contra de los guitarristas, de que miraban esta música así como, sí, pero esta musiquita, no, 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 no. Eh, Acá, sobre todo en, en Europa, lo que nosotros consideramos salón es música romántica derechamente. Entonces, claro, otra cosa que nosotros tenemos, el plus es que yo toco con la guitarra de la época, ¿no? Entonces, el sonido que se logra un poco plasmar es no idéntico, porque nunca va a ser igual, pero tratamos de que sea lo más estéticamente acercado a lo que ellos proponían. Y eso es muy importante para nosotros, muy importante tener el contexto histórico y el contexto instrumental. Así que yo estoy muy contento de que se estén derribando estos mitos, eh, estos prejuicios, ¿no? Tan injustos con toda esta época, con todos estos profesores que fueron nuestros padres fundacionales de la guitarra. O sea, aquí estamos hablando de un Antonio Alba que fundó la guitarra chilena, ¿no? Y como él se adaptó al país, o sea, ahí vimos carátulas de partituras de zamacuecas, aparte de todos los ritmos, ¿no? Él también de tonadas, o sea, hay muchas tonadas para voz y guitarra, y de piano, era un músico completísimo. Y después, bueno, Pimentel ya cierra con todo, además de todo eso, con el virtuosismo que ya llegó al final de esta época. Así que felicitaciones, Ibaín. No, gracias a ti acá. Y siempre tenemos la disposición un poco para eso, ¿no? Yo creo que no solamente es la heredera legal de Domingo, que todavía nos preguntamos por qué, bueno, pero hay cuestiones etarias también que en realidad otras personas no eran mayores de edad y ella asumía, pero también Domingo era muy astuto, ¿no? Por nada dejó todo amarrado bajo mil cláusulas, ¿no? Y ella sabe, pues, cuando de hecho reeditamos Marcias, ¿no? La revista, eh, tuvo que también darnos un permiso. Ya sabemos que tanto ella y le mandamos nuestros saludos a Alejandra Santa Cruz Bolívar nos apaña. Entonces, yo creo, Fulvio, que sería interesante escuchar también lo que piensa, para mí, la persona que mejor conoce a Domingo, incluso bastante mejor que a estos muertos también que hubo, que Jimena, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Me encantaría poder profundizar en esas fricciones de las que hablaron anteriormente, me parece muy interesante, pero en virtud del tiempo tenemos que ir avanzando. Así que avancemos entonces, doña Jimena Santa Cruz. Bueno, mi abuelo en realidad
esta cosa de la guitarra fue algo interesante, porque curiosamente yo el único instrumento, aparte de chica, estudié flauta en la escuela moderna, pero el único instrumento que a mí me gustaba, y no fue una sugerencia de mi abuelo, fue la guitarra. Y yo estudié guitarra clásica, curiosamente, y siempre le mostré compositores de guitarra y era un vínculo que teníamos muy personal con él, porque, pero él nunca me comentó que tenía tantas composiciones de guitarra y eso es raro. Tal vez porque esperaba que yo avanzara, porque estudié el Pujol completo y todas esas cosas que uno estudia en la época antigua, y, pero siempre estuvo muy asequible a la guitarra y siempre me comentaba lo importante que era para él porque era el único instrumento, aparte del piano, que tenía toda la gama completa de armonías posibles. Y eso fue algo muy interesante para él. Curiosamente, mi abuelo era bien hermético respecto a la música, digamos que no era algo vinculado con la familia porque era como del dominio de lo laboral y como él sentía que tenía una deuda con mi papá porque se lo había dejado botado, comillas, por la música, a mí trataba de darme todo el espacio afectivo y no inundarme con la música porque yo creo que mi pobre padre la había pasado bastante dura solito, chico sin mamá y sin papá que viajaba mucho. Entonces, yo creo que él trató de enmendar ese camino por este otro lado. Y es cierto, hay demasiado mito respecto a mi abuelo, porque mi abuelo tenía esta cosa de ser muy directo, muy franco, y que toda la gente que lo conocía sabía que si algo no le gustaba, lo iba a decir en su cara. Entonces, mucha gente pensó que él iba a decir cosas y lo tomó por verdades. Y yo creo que por eso hay tanta sensación de que él era un personaje que no le gustaba un montón de cosas y es simplemente porque les dio susto comentarles algo, pedirle algo a mi abuelo. Y construyeron el drama sin que existiera. O sea, toda esta cosa de la música popular es algo que compartía conmigo y que me llamaba la atención, que nunca tuvo una animadversión con la música popular, porque yo siempre fui fanática de congresos, de un montón de cosas que le iba mostrando, y él, en vez de hacerme un comentario como, no, esa es música popular, al contrario, lo escuchaba muy atentamente y hacía análisis musical de ello. Ahora, esto que construyeron de que él no tenía nada que ver con lo popular, que no tenía nada que ver con lo español, o tiene que ver con que tenía que ver con lo español, pero él era tan digamos, perfectirijillo que cuando algo no le gustaba lo decía abiertamente. Entonces todo el mundo pensó que todo lo que él no decía era porque no le gustaba. Y simplemente a veces no se encontró nomás. Y eso es un tema tremendo, digamos. Pero en particular yo creo que mi abuelo tenía esa particularidad, esta amplitud y que hay mucho mito respecto a que él era muy denso y yo creo que el que él fuera muy franco generó mucho temor en mucha gente. Chile es una cultura que siempre está solapada, nos escondemos, bajamos la cabeza, decimos, tal como dice el Jorge Alice, lo pensó pero no lo dijo. Eso es muy chileno. Entonces, gran parte de la animadversión hacia mi abuelo tiene que ver con que mi abuelo lo pensaba y lo decía. Y yo creo que ese es uno de los puntos centrales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieren preguntar algo acerca de lo que acaba de comentar doña Jimena o pasamos simplemente a Yo creo tomar la que palabra. Jesús. sí, en virtud del tiempo, tal vez con Jesús, ¿no? Ok, pasemos entonces a escuchar a don Jesús Saiz Buedo. Pues nada, muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Encantado de estar con vosotros y muy agradecido. Es todo un honor, ¿eh? Me ha gustado muchísimo el seminario hasta el momento. Estáis hablando de cosas que están ubicadas en Chile, pero que son universales. Las vivimos exactamente igual en otros ámbitos y en otras geografías. Y bueno, pues espero que lo que os voy a comentar, que es eh, un fondo de guitarra sobre el que he estado investigando en los últimos años y que finalmente pudimos hacer la publicación de los resultados, mm, pues que veamos que efectivamente tiene muchísimo que ver con las preocupaciones que vosotros mismos tenéis. Es decir, son preocupaciones compartidas en muchísimos sitios y a través también de la música y de los géneros musicales, aunque sean diferentes. Este fondo, si me permitís, os lo voy a comentar a través de un PowerPoint, que voy a ver si soy capaz de compartirlo. Creo que es aquí, a ver si está esto. Eh,
Bueno, creo que lo Ahí, he conseguido. sí, está Bueno, esta perfecto. sería la primera diapositiva y vamos a seguir. El, el trabajo, a ver si lo sé. Esto es lo que me pasaba antes, que no conseguí. Ahora, vale. Aquí está, mirad, el trabajo de investigación del que me gustaría hablaros es el relacionado con los manuscritos de guitarra del Fondo Manuela Vázquez Barros de la Biblioteca Lázaro Galdiano de Madrid. Es un fondo todo manuscrito que estaba guardado en un archivo de uno de los museos importantes, pequeños pero importantes, de Madrid, que es el Museo Lázaro Galdiano, un museo que recomiendo a todo el mundo que vaya a ver porque es una colección de arte, de escultura, de todo tipo de objetos artísticos absolutamente maravillosa, con grandes piezas, grandes pinturas y grandes piezas escultóricas de los mejores nombres de la historia, desde la Edad Media. Y además este museo tiene una biblioteca que no es menos importante. Es una biblioteca también con una colección impresionante de libros, de manuscritos medievales, de incunables, del siglo XVI, bueno, un montón de libros que incluso algunos son los únicos ejemplares que se conservan a día de hoy y bueno, pues están aquí en esta biblioteca y archivo. Entonces, bueno, este fondo un- es una colección peculiar. Dentro de las colecciones del museo y de la biblioteca Lázaro Galdiano, pues es una colección peculiar porque, claro, no es una colección adquirida en subastas o de grandísimo valor material. Es una colección de partituras de una guitarrista, o sea, un miembro de la familia, que era la hija de Paula Florido. Vamos a ir viendo un poquito en qué consiste digamos que las dos vertientes de esta investigación o los dos apoyos eh, que hemos tenido para conocer un poquito a fondo esta investigación, que son, por un lado, la familia y el contexto familiar, un contexto opulento, un contexto de muchísimo dinero, de la altísima burguesía española, europea y latinoamericana, porque se trata de dos personajes que son, eh, esta es la familia, son Paula Florido y José Lázaro Galdiano. Paula Florido era una terrateniente argentina. Ella vivió en Argentina, viajaba, por supuesto, por Europa constantemente y bueno, pues su vida fue un poco trágica en cuanto a la muerte de sus maridos, porque tuvo varios maridos que fallecieron de manera muy temprana. Uno de ellos era español, Manuel Vázquez Barros, que fue el padre de Manuela Vázquez Barros, que la tenemos aquí ya con una edad de posiblemente 18, 19, 20 años. Eh, el niño que está a la izquierda de esta fotografía es hermano de otro marido que tuvo Paula Florido. Y el cuarto marido, que fue el cuarto, tenían también un hermano mayor de otro marido que también falleció, desafortunadamente, pero el cuarto marido fue ya Lázaro Galdiano y con él se casó en España. El caso es que Lázaro Galdiano había adquirido una afición por el coleccionismo y esa afición Paula Florido la compartía. Los dos tenían mucho dinero, cada uno de una forma diferente, Paula Florido porque era terrateniente en Argentina y Lázaro Galdiano porque fue un gran financiero español de finales del siglo XIX y bueno, casi toda la primera mitad del siglo XX. Y entonces, en ese interés por coleccionar, como digo, adquirieron esas colecciones que ahora se pueden ver en el Museo Lázaro Galdiano y en la biblioteca. Pero Manuela Vázquez Barros, la niña, había estudiado guitarra posiblemente
en Argentina con buenos profesores particulares, con buenos maestros, y había adquirido una cierta solvencia como instrumentista. Muy joven, ella nació en 1885, muy joven, antes de 1900, ya debió tocar muy bien la guitarra por las referencias que tenemos. Y en 1900, la familia, después de todas estas tragedias que sufrió Paula Florido, la familia se había reducido de alguna forma a eh, Manuela Vázquez Barros, Rodolfo Gache, que era el niño pequeño, y un hijo mayor que ya vivía por separado. Y ella viuda. Decidieron trasladarse a Europa. Iban y venían, ¿eh? Hacían muchos viajes, pero en un momento dado ella decidió venirse con estos dos niños que estaban todavía a su cargo a Europa. Manuela Vázquez Barros tenía como 15 años, ¿no? Y bueno, pues conoció a Lázaro Galdiano y con él se casó en 1903. Se casó en Roma, por cierto, pero se afincaron en Madrid. El lugar que construyeron en esos años, un poquito después de casarse, fue lo que es hoy la sede del Lázaro Galdiano, del Museo Lázaro Galdiano, en la calle Serrano, la céntrica calle Serrano de Madrid. Y este es el palacete que se construyeron en donde vivían. Bueno, aquí hay un salón de baile que me ha recordado perfectamente el salón que acabamos de ver, Ibaín, del Palacio Cousiño, ¿verdad? Eh, un poco ese estilo. El salón de baile de este palacio pues estaba destinado precisamente a esas veladas musicales, a veladas de sociedad. Y por supuesto, pues había danza, había música, había relaciones sociales, juegos, había todo tipo de entretenimientos cuando convocaban alguna de estas veladas que durante un tiempo, pues supongo que eh, bueno, antes, pues, no supongo, está estudiado, antes de cierto año en donde volvieron de nuevo las desgracias familiares, ahora las comentaré, pues tuvieron unos años que un investigador precisamente conectado con el Lázaro Galdiano, que fue el bibliotecario, ha considerado los años felices de Parque Florido, que es el nombre de esta mansión. Bien, la segunda parte, dentro de esa dualidad de, por un lado, desgracia y por otro lado, opulencia de nuestra investigación, obviamente tiene que ver con la música, con la relación de Manuela Vázquez Barros con la guitarra. Aquí tenemos a Manuela Vázquez Barros en una fotografía en una góndola en Venecia. Como os digo, viajaban constantemente por toda Europa y, por supuesto, por España, por muchas ciudades españolas. Ella tocaba la guitarra y aquí está con una compañera, una amiga o posiblemente amiga de la familia, que estaba tocando la mandolina. Esto es interesante porque en el fondo que hemos descubierto, o sea, que hemos estudiado, que es manuscrito todo, hay también alguna pieza para guitarra y mandolina. Casi todo es para guitarra sola, pero hay algunas piezas que son para guitarra y mandolina o también guitarra y voz. Hay otras que son también para piano o piano y voz, que esas no las hemos incluido, son muy poquitas, no son insignificantes en cuanto a volumen en comparación con el fondo de guitarra. Las hemos incluido en la publicación en facsímil, pero no hemos hecho la edición crítica de las mismas, solamente de la guitarra. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Bien, esta era la familia en Argentina. Y como vemos, está incluso la bisabuela en el centro, la abuela, alguna tía que también tocaba la guitarra, Manuela, aquí a la izquierda, eh, tocando también la guitarra, y bueno, al lado por la fotografía del niño, de su hermano Rodolfo Gache, pues imaginamos que esta fotografía fue sacada poco antes de venirse la familia a España. Es decir, en torno a, pues eso, 1899 o por ahí. Con lo cual ya se ve que en Argentina había una tradición familiar de interés por la guitarra y por la música.
mm, aquí estamos hablando de esa otra faceta que mm, obviamente está conectada al concepto de música de salón. Yo también estoy con Andrés en que es un concepto demasiado ambiguo, es un concepto que requiere matizar en muchos aspectos y, y, bueno, pues lo que sí es evidente es que lo que conocemos o lo que entendemos como clasificación de lo que podría ser música de salón está íntimamente ligado al aprendizaje doméstico de la música, como es el caso que demuestra esta fotografía. Es el aprendizaje dentro de la familia, ¿no? Entonces, el fondo Manuela Vázquez Barros, para describirlo un poco por encima, es un conjunto de 40 manuscritos, 33 son de guitarra, como digo, el resto de piano o voz y piano. Son materiales de estudio, de uso doméstico y recreativo. Ahí está también la otra vertiente de la música de salón. Y nos dan una información muy valiosa sobre la propia historia del instrumento. En esto os tengo que dar la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en torno al rescate de la música de salón, porque yo siempre he pensado, y mucho más después de esta investigación, que la historia de la música no se puede comprender sin estos rincones de la recepción de la música de cómo se hacía la música en todos los ambientes y de cómo se aprendía, es decir, la relación de lo recreativo con lo educativo. Y bueno, pues este fondo, al ser una cosa tan curiosa de haber aparecido todo manuscrito y, y bueno, pues no es poco, no son pocas piezas las que hay, que son nada menos que 33, aunque de distinta envergadura, unas son más largas, otras son a lo mejor una sola página, pero en su conjunto sí que nos demuestra cómo es por dentro la evolución de la guitarra a finales del siglo XIX. Y ahí hay descubrimientos, al menos lo fueron para mí y para el equipo de investigadores que colaboraron en esta investigación, un descubrimiento maravilloso en cuanto a la diversidad que muestra un fondo así en estilos, en técnicas, en estética. Bueno, pues todo eso, además, en España estaba, porque ellos viajaron por varias ciudades españolas, viajaron mucho por España y pasaron temporadas en Sevilla y en Málaga, que sabemos, eh, pues también está relacionado con la música de tradición oral, que, que, bueno, pues uno de los exponentes máximos de esa música es la guitarra. En la guitarra, pues es la guitarra flamenca, obviamente, ¿no? Es otra manera de evolucionar eh, que sin embargo ha alcanzado unas cotas de sofisticación pues meteóricas. O sea, eh, los guitarristas clásicos vemos la guitarra flamenca como eso, como un fenómeno que nos sigue sorprendiendo por esas cotas de sofisticación que ha alcanzado en su evolución desde la tradición oral. Con lo cual, aquí estamos ya mezclando un par de elementos muy interesantes, de los cuales yo creo que la clasificación, la etiqueta música de salón eh, podría participar, porque toda la música participa de ambos elementos, y más en todo el siglo XIX, que son la tradición escrita, que llamamos mucho en España, yo de hecho lo utilizo mucho en esta investigación académica, la tradición académica, pero también, obviamente, la tradición oral que está conectada al nacionalismo, ¿no? Al desarrollo de los nacionalismos musicales del siglo XIX y del siglo XX, porque obviamente todo eso se mantiene luego durante toda la segunda mitad del siglo XX. Pero efectivamente arranca desde el siglo XIX con un interés por lo popular, por lo auténtico. Habéis nombrado, Ibaín ha nombrado la figura de Felipe Pedrell, que fue importantísima, como otras tantas, no fue la única. Había todo un grupo de intelectuales
eh, y músicos interesados por conocer y poner en valor esos contenidos de la música de tradición oral española. Disculpadme. Entonces, esa información es para mí, al cabo de estos años de investigación, es casi lo más valioso que hemos podido descubrir, que hemos podido corroborar. Las obras, como veis, en este esquema, pues son, por un lado, obras académicas. Ahora comentaremos los autores, un poquito más abajo están ahí representados. Arreglos de música en boga de la época, pues obvio, ¿no? Las piezas de salón o la música que tenía había alcanzado cierta fama a nivel internacional en la época y que podía ser del interés de una persona joven como era Manuela Vázquez Barros, interesada por tocar cosas que le gustasen, pues obviamente el maestro de turno no iba a desaprovechar esa oportunidad e iba a hacer algún arreglo de una de esas obras muy conocidas que proporcionaran esa motivación intrínseca de la didáctica, ¿no? De la música. Todavía hoy lo hacemos y lo haremos siempre, obviamente, con nuestros estudiantes. Luego, lo interesante de este fondo es que tiene una serie de aires populares, arreglados para guitarra. Y entre esos aires populares hay aires andaluces que son propiamente piezas para guitarra sola flamencas. En esa época, aires andaluces o flamenco era se usaba como sinónimos. De hecho, el método que se publicó, el método más antiguo que conocemos de flamenco, de guitarra flamenca, lo publicó Rafael Marín en 1902. Rafael Marín. Este es un método impresionante, un trabajo absolutamente maravilloso para poder entender cómo era esa relación entre el mundo de la música escrita, de la guitarra escrita y el mundo del flamenco, de la tradición oral. Pues bien, todavía el título era ese, era método de guitarra de aires andaluces, entre paréntesis, flamenco. O sea que ahí había una cierta ambigüedad en ambos términos. Luego eso ha ido cambiando, ¿eh? Luego el flamenco ha reivindicado otra serie de elementos en su codificación, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que de alguna forma ha creado mmm, cierta controversia incluso entre qué es flamenco y qué no es flamenco, y entonces lo folclórico andaluz no ha sido considerado como flamenco porque no pertenecía a ese mundo del cante jondo más auténtico que algunos puristas pues defendían como el verdadero flamenco. Pero es verdad que durante el siglo XIX y principios del siglo XX esas fronteras no están tan claras y hay una simbiosis real, ya no solamente entre lo popular, es decir, los aires andaluces folclóricos, por decirlo de una forma, y lo puramente flamenco que sí pertenece ya a otro ámbito profesional, porque es el ámbito de los cafés cantantes, es el ámbito es otro, se abren, hay otras vías de codificación diferentes a lo que puede ocurrir en la plaza de un pueblo, ¿no? Porque hay una profesionalización y hay que hacerlo rentable, por así decirlo. Pero durante toda esa época y ya todavía ha entrado el siglo XX, pues no hay una diferencia tan clara y bueno, pues el método de Rafael Marín lo demuestra, pero si todavía quedaba algo de duda, este fondo, el fondo Manuela Vázquez Barros, lo corrobora completamente. Y entonces los autores representados son, ay, perdón, eh, Julián Arcas, los más representados en este fondo. Francisco Tárrega, sobre todo, los que más, obviamente, son los máximos exponentes de finales del siglo XIX en la guitarra española. Pero bueno, también hay otros,
como José Brocá, como José Viñas, del ámbito catalán, Antonio Rubira. Luego hay transcripciones, está Eduardo Sánchez de Fuentes porque hay una transcripción de la famosísima Habanera Tú, que publicó Eduardo Sánchez de Fuentes en 1894 en La Habana y, y bueno, pues esta transcripción concretamente, si mal no recuerdo, es de 1902 para guitarra sola. Es una cosa curiosa. Gaspar Sagreras, que emigró a Argentina y, bueno, era también, fue uno de los guitarristas que sentaron las bases del desarrollo de la guitarra en la zona sur, ¿no? de Latinoamérica. Y, tenemos bueno, luego, por supuesto, la continuación del trabajo de Gaspar Sagreras fue a cargo de su hijo, ¿no? Julio, que alcanzó una fama internacional impresionante. Bueno, hay otros autores, como digo, seguramente de música en boga en la época, como Cibulca, la famosa Gavota Estefanía o Gaetano Braga, que tiene una bellísima canción publicada en los años 50, 1858, creo recordar, o 59, eh, que debió tener una popularidad impresionante y bueno, pues todavía a finales de siglo era del suficiente interés como para montarla, como para tenerla en el repertorio de esta niña, de Manuela Vázquez Barros. Benedetto Calvaruso, Felicien Vargas, son autores que estaban relacionados seguramente con la familia o a través de los instructores de guitarra de Manuela en sus viajes por Francia y por Italia, que siguieron haciéndolo durante mucho tiempo. Y entonces, las dos vertientes por las cuales esta colección es importante son, por un lado, obviamente que hay algunas piezas totalmente desconocidas y son piezas singulares. Hay una de las piezas. ¡Ay! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay! Disculpen. Eh, Hay una de las piezas que es nada menos que una obra de gran envergadura mm, escrita por ella, es de su puño y letra, de Manuela Vázquez Barros, pero en el encabezamiento dice que es una obra de Francisco Tárrega. Se titula Serenata Española y es una de las obras seguramente más ambiciosas del repertorio de Francisco Tárrega. No hemos conseguido encontrar el manuscrito autógrafo de Tárrega. Posiblemente hemos buscado a través de las pistas que hay asociadas a esta partitura y bueno, pues posiblemente tenga relación con Sevilla, en una temporada que la familia estuvo en Sevilla y que la niña pues estudió con algunos de los guitarristas sevillanos de la época. Y hay dos nombres importantes de la época que son el dedicatario de la obra, que es Pedro Aguilera, un personaje que ahora se está investigando bastante, originario de Almería, pero que se asentó, se afincó en Sevilla, Pedro Aguilera, que resulta que fue el abuelo del gran compositor español sevillano Manuel Castillo. Manuel Castillo es, para que nos hagamos una idea, es el nombre que, digamos, el compositor que le da nombre al Conservatorio Superior de Sevilla. El Conservatorio Superior de Música de Sevilla lleva el nombre de Manuel Castillo. Pues este era nieto, Manuel Castillo era nieto de Pedro Aguilera. Y ahí hay una investigación por ahí en marcha que hasta incluso se ha conseguido restaurar una guitarra Torres absolutamente maravillosa llamada La Perla, la única de toda la producción de Antonio de Torres que tiene un nombre en la etiqueta. La, la guitarra se llama La Perla y ha sido restaurada recientemente. Es una maravilla que, bueno, que todo eso vaya encajando, se vaya entretejiendo y que vayamos conectando algunas pistas con otras. Entonces, este sería uno y otro sería Cristóbal Soto. Cristóbal Soto, que fue un hijo que fue también guitarrero y fue hijo de un guitarrero muy importante que se llamaba,
Manuel Soto y Solares, Manuel Soto y Solares, que, bueno, Francisco Tárrega tuvo una guitarra de él que todavía está sonando en conciertos y bueno, pues son esas conexiones de muchísimo interés de finales del siglo XIX que, por cierto, es una época en España, toda la segunda mitad del siglo XIX de la guitarra española, es como dice Andrés Zapico, es una obra, una época olvidada, es una época abandonada por mil motivos, también por desidia, pero también ha habido a lo mejor interés en no poner el énfasis, en no poner el foco en esa época y dejarla de lado. Entonces, los que hemos crecido estudiando la guitarra a partir de las últimas décadas del siglo XX, pues no hemos conocido apenas esa época, ¿no? Entonces, estos nombres que aparecen en este fondo manuscrito y todo lo que trae esta investigación, en realidad lo que está haciendo es recuperar la memoria perdida de una época que también fue muy importante. Bien, seguimos. Mm, Solamente decir que lo más importante, de todas formas, al cabo de estos años, y bueno, ya ha publicado el libro y todo, para mí, de lo que hemos conseguido descubrir con esta investigación, es cómo ha sido el conjunto y la convivencia de estilos y géneros que coexisten en este fondo. Eso es casi lo más importante. La música popular, la música flamenca, la música académica o música de autor. Yo, como os decía antes, tengo ciertas reservas a la hora de no calificar, de no clasificar la música de salón como música de autor. Para mí no hay esa diferencia. Es, eh, mm, es simplemente que nos viene, claro, nos viene de ahí, ¿no? De hacia dónde está dirigida la composición musical o la interpretación musical. Está dirigida a un ambiente que puede ser perfectamente amateur, doméstico en una velada, en una soirée del siglo XIX, en donde, por cierto, también había grandísimos profesionales de la música, compositores de zarzuelas o grandes pianistas o profesores del conservatorio, al menos bueno, seguro que en todas partes, pero está demostrado que en los saraos madrileños así ocurría, ¿no? Y, y entonces, pues eso, esa música de autor que también abarca las piezas digamos, que no están dirigidas al mundo de los músicos profesionales, de los teatros o de los auditorios, eh, en donde participan solamente, entre comillas, los profesionales, sino que está dirigido a un público amateur o, bueno, un público que se está formando, pero que también lo utilizan de manera recreativa y artística, absolutamente, pues puede tener, y de hecho yo creo que tiene un valor inmenso. Mm, Pieza por pieza, pues sí, claro que hay que verlas de una en una, pero ¿y en su conjunto? En su conjunto es imposible entender la evolución de la música a todos los niveles sin analizar también ese repertorio. Y eso es lo que también pasa en este fondo. Este fondo, si nos centramos solamente en algunas piezas singulares totalmente desconocidas hasta la fecha, pues sí, llama la atención, como la serenata española o una rondeña o malagueña que hay también de gran envergadura, que dices, qué maravilla, es una pieza flamenca de las pocas que se habían escrito en partitura en estas fechas, claro que son singularmente maravillosas, pero ahí no está la gran, eh, el gran valor que yo le confiero a este fondo y a esta investigación. El gran valor está en el conjunto, está en ver ese conjunto como una instantánea, una fotografía de cómo era la música en realidad en todos sus apariencias en torno a 1900.
y las décadas anteriores. Bien, no, a ver si no me quiero extender mucho, voy más rápido con esto solamente para que veáis un poco la apariencia de los manuscritos, ¿vale? Este es Unos panaderos, que es una pieza absolutamente del género flamenco. Con sus rasgueados, tienen incluso sus flechitas para saber en qué dirección hay que mover la mano para rasguear y luego los arpegios y las partes melódicas perfectamente escritas, ¿no? Otra de esa misma mano, porque por cierto hay varias manos, ¿eh? Es un fondo manuscrito, pero no todo está escrito por la misma persona. De hecho, Manuela Vázquez Barros solamente tiene 6 de su puño y letra y luego un estudio. Serían como 7, pero luego hay una mano más profesional, que es esta que vemos aquí, que tiene hasta 18 piezas escritas y son piezas de concierto, piezas muy, muy importantes, como estas granadinas o murcianas. Por cierto, Julián Arcas publicó unas granadinas o murcianas también con esa ambigüedad, granadinas o murcianas, también con esa misma ambigüedad, pero son distintas a estas, no tienen nada que ver. Estas son anónimas. Luego encontramos aquí a Manuela Vázquez Barros, que también tocaba el piano, cantaba, bailaba, tenía maestros particulares pues para todo. Hablaba varios idiomas porque viajaba por Europa, o sea que tenía una cultura y una educación adquirida muy elevada, ¿no? Entonces, todo eso además lo sabemos, lo corroboramos en reseñas de prensa de sociedad de la época. Los periódicos, pues lógicamente, cada vez que hacían una velada musical para tocar música de salón o hacer un baile o tal, pues obviamente invitaban a algunos periodistas para que luego hicieran una reseña de sociedad en el periódico, en los periódicos del momento. Sí es verdad que eran reseñas laudatorias, porque si los invitaban los periodistas, pues iban a hablar maravillosamente del salón, de la familia, de las bondades, de cómo tocaba el piano, la guitarra o cantaba Manolita, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí hay también muchísima información muy veraz y muy interesante que nos ha servido para la investigación. Solamente una cosita. He agrandado esta fotografía para que veáis la estantería en donde ella guardaba sus partituras. Bien, lo que ha llegado hasta nosotros, de todo eso que hay ahí, lo que ha llegado hasta nosotros son aproximadamente 2 cuadernitos de los finos. Solo 2 cuadernitos. ¿Qué habría pasado si hubiéramos conseguido todo? Solo 2 cuadernitos de ahí. Y ha sido, bueno, el libro es este, os lo voy a enseñar. El libro tiene 600 páginas, ¿eh? A ver si lo podemos. Ahí estoy compartiendo. Ah, sí lo veis, ¿no? Mira, lo tiene ahí Andrés también. Muchas gracias, Andrés. Este es el libro con este grosor, 600 páginas. y, y solamente 2 cuadernitos de esa estantería. ¿Qué habría sido? Bueno, una jota aragonesa, para que veamos ese repertorio también popular, pero que está cerca de lo flamenco, de lo andaluz. De hecho, la jota durante mucho tiempo formaba parte de algunas publicaciones e incluso conciertos en donde había aires andaluces y, ¿por qué no?, una jota aragonesa. De hecho, en el flamenco pues todavía se dice que la jota tuvo muchísima influencia en algunos de los palos, como por ejemplo las alegrías, ¿no? Bueno, la edición crítica, el trabajo que hemos hecho en realidad es este, ¿no? El trabajo importante consistía en transcribir todos esos manuscritos, tal y como vemos aquí, a notación moderna, pero claro, lo que figurase aquí en la partitura tenía que ser el resultado de la investigación. Es decir, una especie de síntesis de esas 600 páginas, por así decirlo. Todo el aparato crítico se tiene que reflejar aquí. Ese fue un poco el gran objetivo. Y entonces tienen esta apariencia.
Bueno, esto son algunas referencias que tengo aquí puesto en el PowerPoint, pero no nos vamos a- a detener. Eh, Reconocimientos que hemos tenido en críticas del libro. Norberto Torres, Claude Worms en Francia, David Buch en Estados Unidos y muchísimas otras aquí en España, por supuesto. Este es el libro, digamos que esta es la cubierta y la contracubierta. Esa fotografía es la de antes, la que hemos ampliado con una góndola en Venecia, ella tocando la guitarra, Manuela Vázquez Barros tocando la guitarra y alguien conectada con la familia tocando la mandolina, ¿no? Los colaboradores, permitidme decirlo muy brevemente, eh, sin ellos esto no habría sido posible porque es algo inabarcable en cuanto a- a conocimientos y entonces tuve que buscar los especialistas en cada sección que había que investigar, en cada ámbito de investigación. Entonces, Juan Antonio Lleves Andrés es el bibliotecario, ya está jubilado, pero durante los años de la investigación era el bibliotecario de la Biblioteca Lázaro Galdiano durante años. El primero que catalogó estos manuscritos en 1998, en un catálogo general que hizo de todo el archivo del Lázaro Galdiano, pero no llamó la atención de investigadores ni de músicos y estaba pues un poco oculto todavía cuando yo empecé con ello. Pero claro, él se lo conocía todo, conocía la correspondencia de la familia, todo, absolutamente, con lo cual era imprescindible trabajar con él. Ignacio Ramos Altamira es un experto en historia de la guitarra al que le pedimos que se enfocara en la parte de la didáctica de la guitarra en el siglo XIX. Hizo uno de los capítulos muy interesante porque, como digo, toda esta música, si no se entiende como música del ámbito doméstico y de lo que es el propio aprendizaje de la música, la parte didáctica y del aprendizaje, pues nos quedamos cortos, ¿no? Entonces él hizo un capítulo dedicado a ello. Adrián Ríos Espinós, el biógrafo de Francisco Tárrega, con él intercambiado cientos de mensajes para aclarar miles de cosas relacionadas precisamente con esta época, no solamente con Francisco Tárrega, también con Julián Arcas y con el resto. Él ha hecho un capítulo muy interesante comparando la, el repertorio de Tárrega eh, que, ¿cómo decirlo? Es el repertorio de Julián Arcas que Tárrega reutilizó, que es inmenso. No se ha podido comprobar que Julián Arcas fuera maestro de Francisco Tárrega. Se llevaban 20 años. Julián Arcas, nacido en 1832 y Tárrega en el 52. Y se llevaban 20 años, pero coincidieron algunas décadas porque Tárrega también destacó muy pronto como guitarrista y se hizo famoso y entonces coincidieron. Pero no se ha podido comprobar que Tárrega fuera discípulo directo en ninguna ocasión que coincidieran geográficamente, físicamente, él y Arcas. Pero sí, este trabajo de Adrián Ríos demuestra cómo Arcas reutilizó, perdón, cómo Francisco Tárrega reutilizó el repertorio de Arcas en montones de cosas de su repertorio. Perdón. El siguiente, Guillermo Castro Buendía, profesor catedrático de flamencología en el Conservatorio Superior de Córdoba. Con él hemos tenido que hacer todo el trabajo relacionado con las piezas flamencas, con los aires andaluces, que es posiblemente como un 30% del fondo, es importantísimo. Y luego es un campo casi que no se ha estudiado, que sigue estando en gran parte por estudiar. Afortunadamente, algunas de las piezas que hay aquí él ya había publicado algunos artículos en revistas especializadas e incluso en su tesis doctoral.
Con lo cual, cuando yo me metí a ver qué es lo que había en estos manuscritos, me di cuenta de que efectivamente algunas cosas Guillermo ya las había estudiado por otro lado. Entonces era imprescindible contar con él. Y bueno, Luis Briso de Montiano, que nos ha dejado desafortunadamente, descanse en paz, hace un par de meses, que ha sido pues un poco el alma y el comienzo de todo esto, porque es la primera persona que contacté, precisamente por su experiencia catalogando fondos manuscritos, y él se encargó de hacer la catalogación de la cual luego todos hemos tirado para poder hacer nuestras propias investigaciones. Así que nada, este sería el trabajo en cuestión. Tiene, por supuesto, es un trabajo, es una publicación, una edición crítica, una edición facsímil, porque eso era fundamental. No, yo lo tenía clarísimo desde el principio, esto no tiene sentido si no publicamos además estos manuscritos, los que acabamos de ver. Y bueno, pues también como reto personal, una edición fonográfica de todo el fondo de todas las piezas de guitarra que aparecen aquí en esos CDs, 2 CDs que acompañan el libro. Y bueno, pues nada más. Eso es todo. Cualquier pregunta que me queráis hacer, encantado de haberlo compartido con vosotros. Muchísimas gracias, maestro, por su laborioso y fascinante trabajo. En realidad, muy impresionante todo, muy extenso, muy... Perdón, Sí, yo muy cortito. Eh, Creo que es uno de los trabajos fundamentales que yo he podido eh, tener el gusto de estudiarlo. Últimamente se ha convertido hasta un poco en oráculo, ¿no? Porque tiene mucha muchísimas información, gracias. tiene mucha información sabrosa de cosas que, como hablábamos anteriormente, y para mí tenerlo en físico se siente distinto poder leerlo, poder leerlo, ir a veces intercambiando ideas con lo que nos pasaba a nosotros, y al final nos damos cuenta que casi todo está unido. Y finalmente tuve el gusto en mi último concierto de estrenar acá en el sur español eh, una obra de Julián Arcas, un vals precisamente del trabajo del maestro Jesús Sayhuel. Así que, maestro, muchas felicidades, felicitaciones y toda mi admiración para este trabajo. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer enorme. Un honor. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario antes de dar el cierre? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión del Seminario Domingo Santa Cruz. Reitero las gracias a todos los participantes y a quienes colaboraron con la organización, por supuesto, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias y espero nos veamos pronto. Muchas gracias. Un placer.